sacando el anatema de tu casa. Así que si usted gusta apuntar, esa es su lección de esta tarde, sacando el anatema de nuestra casa. ¿Qué quiere decir anatema? Algo que se bendice o algo que se maldice para siempre. Ese es el concepto de anatema. Anatema es apartar algo para ciertas cosas, para un solo uso o consagrarlo, pero sirve para bendecir o para maldecir. Ese es el concepto de anatema. Y en esta tarde vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Fíjese que hace unos días yo tuve una visión de haber visto llegar delante de mí a un varón, y ese varón venía enfermo, venía con muchas situaciones en su vida, y de pronto, cuando yo comenzaba a orar por él se comenzaba a poner mal, pero exactamente no pasaba nada. Haga de cuenta que oraba y la oración no le hacía nada, volvía a orar y la oración no le hacía nada. ¿No le ha pasado a usted cuando ora por alguien y parece que nada más sus oraciones son palabras? Entonces, cuando nosotros pasamos por esas situaciones, y más los que ministramos, siempre hay que preguntarle a Dios por qué. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué él no puede ser libre? ¿No quiere ser libre o no puede? Y el Señor me dijo, dile a ese hombre que saque el anatema de su casa. ¿Verdad? ¿En dónde estaba el anatema? En su casa. Y la verdad es que muchas veces nosotros hemos traído anatema a nuestra casa, hemos traído pecado, hemos traído cosas abominables, porque la Biblia dice, no traerás cosa abominable, ¿verdad? Cosa fea, cosa asquerosa, ¿verdad? Dice el Señor a la casa, para que no seas anatema. Pero fíjese que esto del anatema es bien importante, porque cuando pasa esto del anatema, yo le dije desde el principio que es algo que se bendice o algo que se maldice para siempre. Entonces, esto pudiera ser que yo lo entiendo así, como con los hombres de pacto, con la gente que hace pacto, como los hijos de Dios, que hacen pacto con Dios. Y de pronto violas ese pacto, y lo que violas viene a ser maldición. Lo que debería de ser bendición se convierte en maldición, porque la palabra pacto simboliza un acuerdo entre dos personas o más personas. Esa es la palabra pacto, ¿sale? Entonces, cuando tú haces un pacto con Dios y tú en ese pacto, tú estás tratando un acuerdo con Dios, ¿sale? En ciertas cosas, en una cosa específica o ciertas cosas, donde el beneficiado vas a ser tú, porque Dios no necesita hacer pacto contigo, tú haces pacto con Dios, ¿sale? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho pacto con Dios? Muchos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Creo que alguna vez hemos hecho algún pacto, y cuando nosotros llevamos ese pacto como debe de ser, ese pacto nos va a traer beneficio, porque recuerde que el único beneficiado en este pacto, ¿quién va a ser? Nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que cuando yo estaba tratando con ese varón era un hijo de Dios, ¿sabe? ¿Por qué? Porque pues todo el mundo, la Biblia dice que todo el mundo está en oscuridad, todo el mundo está en pecado, en el mundo hay anatema, hay maldición en el mundo entero, ¿sale? Pero cuando un hijo de Dios pasa por estas situaciones, es importante que nosotros hagamos algo importante, abramos los ojos y que veamos dónde vienen las fallas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo yo recibí a un pastor. Ese pastor venía acompañado con dos personas, un matrimonio. De pronto yo comencé a orar por el pastor recibió la palabra de Dios, y cuando él recibe la palabra de Dios, pues es bonito, ¿no? Que Dios te dé una palabra, que Dios te hable, que Dios te diga la dirección que tienes que tener, pero de pronto ese matrimonio que venía con él también quería una palabra, ¿sale? Entonces cuando ese matrimonio se me acerca y me dice, ¿me puede dar una palabra? Y yo digo, no, pues no tengo palabra para ellos, ¿verdad? Y más al rato, ¿me puede dar una palabra? Y yo no tengo palabra para ellos, porque así viene la gente, ¿no? De repente viene y me dice, profeta, pues yo quiero una palabra de parte de Dios. Pues si Dios no te está dando la palabra, ¿cómo vas a dar la palabra, va? Bueno,
Para no hacerse la larga, quiero decirle que al último le dije a esas personas, les dije, miren, no les voy a decir la palabra, pero sí les voy a decir un sueño que acabo de tener. Yo veía en el sueño a una familia que había levantado un negocio. Y cuando ellos le pidieron a Dios el negocio, ahí está el pacto, le dijeron a Dios, Señor, de este negocio yo te voy a diezmar todo lo que venga a este negocio. Ese es el pacto, ¿sale? ¿Sí o no? Pero de pronto Dios te bendice y te bendice y te bendice y te bendice y te bendice. ¿Y tú qué haces? Véngase para acá. ¿Qué pasó? Lo que era bendición se convirtió en maldición. Lo que era pacto se convirtió en anatema. Porque ellos nunca trajeron los diezmos. Yo quiero preguntar una pregunta así. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido los diezmos a Dios? Levanten la mano, ¿quién le ha prometido diezmar a Dios? ¿Nadie? ¿Por qué? Porque no se promete, se hace. El mandamiento no es una promesa, es una ordenanza. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo lo puedo prometer, pero no es mi promesa, es la palabra que me está diciendo que yo tengo que ¿qué? ¿Qué tengo que diezmar? El 10% de lo que Dios me va a bendecir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el primer diezmador, ¿quién fue? Abraham, que le diezmó el 10% al sacerdote Melquisedec, que es la figura del Señor Jesús, ¿verdad? Y él no le dijo, te voy a prometer diezmarte el 10% de lo que yo tengo. Él le dijo, yo te doy el 10%, y lo entiende así. Entonces, como este matrimonio le había prometido a Dios el diezmo de su negocio y nunca lo hizo, el negocio cayó. El negocio quebró. ¿Quién vive? Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas a Dios? Muchas veces, ¿no? Pero la Biblia dice que cuando nosotros prometamos algo no tardemos en cumplirlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar prisa, porque lo que pudiera ser una bendición para nosotros viene a ser un dolor de cabeza. Entonces, cuando yo le doy esta palabra a estas personas, ellos me dicen, sí, pastor, esas personas somos nosotros, que rompimos el pacto con Dios y lo que era bendición se convirtió en ¿qué? En anatema. Pero ahora sí prometemos que nosotros le vamos a diezmar el 10% de todo lo que nosotros vamos a generar desde hoy. ¿Sabe alguna cosa? No prometa, hágalo. ¿Sale? Dígale a su hermano que está a su lado, no prometas, hágalo. ¿Sale? Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque mire, a veces nosotros hacemos un pacto con Dios. Y de pronto nosotros recibimos nuestro salario y de eso pagamos la leche, el pan, lo que pedimos fiado en la tienda y lo que nos llegue a sobrar, de ahí sacamos nuestros diezmos. Yo no vine a hablarle de diezmos hoy, pero mire, ya que está saliendo, ¿no? Y ya, si eran 1,000 pesos vas a dar 20 pesos. ¿Por qué? Porque no fue lo que debe de ser, el 10%, fue lo que te sobró. Y eso, mire hermano, dice la palabra principal de esta tarde, dice, no traigas el anatema, ¿a dónde? ¿A dónde? A mi casa. O sea, no traigas cosas, la palabra moderna, el anatema se llama cosas prohibidas, cosas malas, cosas negativas y cosas que te van a traer maldición. No lo debes de traer a tu casa. ¿Por qué? Porque una situación no solamente te va a involucrar a ti como hombre de pacto, sino va a involucrar a toda tu familia, a toda tu casa y a todos tus hijos. ¿Sí o no? ¿Sabe qué le dijo Dios a Josué cuando Acán se llevó el anatema? Le dijo, los hijos de Israel han prevaricado contra mí.
Yo quiero preguntar en esta tarde, ¿por qué en el momento en que Dios le dice a Josué que los hijos de Israel habían prevaricado contra él, ¿por qué no le dijo directamente fue Acán? Porque ¿quién había pecado? Acán, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí está usted aquí? Había pecado Acán, se había llevado, había visto todos los mantos, la plata, el lingote de oro que había, se lo había llevado a su casa, a su tienda, en el capítulo 7 del libro de Josué, y dice la Biblia que él fue y lo enterró ahí en medio de la tienda, y allí estaba bien guardadito. Pero cuando Dios habla con Josué y le dice, los hijos de Israel han prevaricado contra mí, porque han tomado del anatema, ¿por qué no dijo directamente fue Acán? ¿Sabe por qué? Porque Dios no hizo pacto con Acán. Dios hizo pacto con todo el pueblo. Y una acción involucra a todos en la realidad. Entonces, si nosotros como hombres de pacto, nosotros hacemos un pacto con Dios y nosotros rompemos ese pacto, no va a involucrar solamente mi vida, va a involucrar mi familia, mi casa, mi iglesia, mis pastores y todo. Y de pronto todo se vuelve una revolución. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde vino el mal. Se ha dado que cuando nosotros rompemos algo, afectamos a más personas que están a nuestro lado. ¿Quién vive? Y la maldición se vuelve más grande cuando es un hijo de Dios. Y mucho más grande cuando es un siervo de Dios. Eso está bien tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, no, bueno, yo voy a hacer esto y voy a llevarlo a cabo y no va a pasar nada y todo va a estar bien. Pero de pronto todo se nos vuelve de cabeza, ¿no? Y no entendemos por qué están sucediendo cosas así, que no entendemos en la iglesia, en la casa, en la familia, en el negocio, en el matrimonio, en muchas áreas de nuestra vida personal. Y ¿sabe una cosa? Es porque nosotros estamos violando ese pacto con Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice el Señor, no traerás cosa abominable a tu casa. Siempre tenemos que cuidar la casa. Diga casa. ¿Sale? Y Dios hablando desde nuestra vida personal, desde nuestra familia. Gloria al Señor Jesús. Desafortunadamente yo le digo algo. He entrado a muchos lugares y como decía el Señor en aquella palabra de ese varón que no podía ser libre, hermanos, de verdad, nosotros estamos conectados con el mundo y nos tenemos que desconectar del mundo porque yo he llegado a casas donde tienen un montón de sábila. ¿Y sí sabe que la sábila es usada para que no le llegue la brujería? ¿Y que le ponen unos moñitos rojos con unos puntitos dorados? ¿O no? Ahora nosotros tenemos sábila en nuestra casa. ¿Para qué la usamos? ¿Para que no lleguen las envidias? ¿No? Para que se ponga guapo porque dicen que sirve para los shampoos, ¿no? ¡Ay, qué bonitos! ¿Ah? A veces tenemos las ranas. ¿La rana sabe para qué es? Para la suerte. ¿Tenemos ranas en nuestra casa? No, ya ve, hermano, me equivoqué de iglesia. ¿Tenemos elefantes en nuestra casa? ¿No? Hermanos, si los he visto que los traen hasta de arete. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe? Todo lo que es esotérico, hermano, todo, porque hay muchas cosas esotéricas, todo eso daña. Todo eso. Gloria al Señor Jesús. Y a veces, aunque parecieran muy insignificante, eso viene a ser como maldición, porque he visto gente con balines en los oídos. He visto gente que practica la acupuntura. Gloria al Señor Jesús. ¿O no? ¿Sí, verdad? ¿Por qué no te hincas mejor y le pides perdón a Dios? Y si te mueres, ¿qué mejor, no? ¿Por qué? Y todo eso, hermano, es traer una maldición, traer una carga, traer un peso. A veces pareciera que todo lo que traemos es bueno, pero como decía el Señor, a veces traemos cosas prohibidas que Dios no permite dentro de la iglesia. Y a veces somos las personas que más nos pasa y que menos nos damos cuenta. Un día me invitaron a una iglesia donde estaban pasando por unos problemas tremendos y cuando yo llego a la iglesia, llegué, me puse a primera fila y de pronto,
Ahí entre los cables de los que usan los ministros de alabanza, estaba un trabajo de brujería y le digo algo, no estaba escondido, estaba arriba del altar. Y cuando yo subo y veo los cables y veo el trabajo que está ahí, le digo, ¿y eso qué? Gloria al Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque nadie se daba cuenta, nadie iba al altar y cuidaba ese altar. Porque cuando usted hizo este altar, usted lo consagró a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo consagró a Dios y no sé qué palabra les haya dicho a Dios. Y Dios, yo no voy a permitir que nadie suba, que no esté preparado o algo así, ¿no? Y de pronto hizo su altar. Pero no es el hecho de hacerlo, es el hecho de cuidarlo. ¿Ah? De cuidar quién se sube, quién se baja, quién ministra. O sea, eso es importantísimo. Y aunque sea su amigo, y aunque sea el mejor apoyador, el mejor diezmador, hermano, usted tiene que cuidar ese altar porque usted hizo un pacto con Dios al hacerlo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, usted tiene que cuidarlo cada cuánto, diario, todo el tiempo lo tiene que cuidar. No lo va a cuidar la presencia de Dios porque la presencia de Dios está aquí, pero el que cuida las cosas es usted. Cuando usted compró la guitarra, compró la batería, usted la consagró para Dios, ¿sí o no? ¿Va a dejar que cualquier persona venga a tocar esa guitarra? ¿Va a dejar que cualquier persona venga ¿cómo se llama? A tocar la batería? Claro que no, ¿por qué? Porque son cosas consagradas, ¿verdad? Entonces nos corresponde, si nosotros permitimos esas cosas, estamos violando. Y mucha gente no ha venido a bendecir a esta iglesia, mucha gente ha venido a maldecir a esta iglesia. Ha traído maldición y ha declarado cosas muy desagradables para todos. Gloria al Señor Jesús. Por eso usted ve muchas veces que estamos en paz y de pronto se nos vuelve una revolución todo esto. ¿Por qué? Porque constantemente hay movimiento. ¿Sale? A mí me gustaría, como decía el apóstol Pablo, ir a otras cosas como la manifestación del Espíritu Santo y todo eso. Y cada vez que yo voy a venir le digo a Dios, ¿qué hago? Y dice Dios, pon en orden las cosas. ¿Será que todo el tiempo están en desorden? Gloria al Señor Jesús. Dice Dios, tienes que ordenar. Y digo, bueno, Señor, vamos a hacer tu voluntad. ¿Sale? Vamos ¿qué? A ordenar la casa. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios desde hace muchos días le está hablando a esta iglesia de una limpieza en todas las áreas de su vida, las materiales y las espirituales. ¿Usted quiere servir a Dios? Límpiese. Y dice, y apártese de esas cosas que son abominables, no las toque. No las toque, porque ¿sabe? Dios estaba hablando hace unos días acerca de las gentes que quieren servir a Dios, de las gentes que quieren incursionar en el ministerio, que muchas veces nos metemos en cosas prohibidas, en cosas negativas, para aprender. O sea, decía un pastor, ¿sabes cuál fue el problema de mi ministerio? Que por querer saber, traje muchas cochinadas a mi vida, muchas cochinadas que pensaba que eran buenas espiritualmente, libros, revistas, cursos, palabras, a mi ministerio, y eso me ensució. Y eso me trajo maldición. ¿Sabe? Para que le sirva a Dios no es difícil, solamente sírvale de todo su corazón, prepárase, lea su Biblia, ayune, ore, usted es el mejor ministro de Dios. ¿Sale? No necesitas darle muchas vueltas, no leer muchos libros, ¿para qué? Para que no te contamines. ¿Sale? Yo quiero decirle esto, tuve una iglesia que estaba comenzando en el estado de Morelos. Yo creo que muchos de ustedes saben que esa iglesia estaba comenzando ahí. Y esa iglesia estaba a cargo de un hombre. Y ese hombre cayó en un problema espiritual. ¿Por qué? Porque leyó un libro y creyó en ese libro. Y yo quiero decirle que cuando él cayó, él pensó que todo lo que estaban haciendo los hermanos era malo y los corrió a todos. Cuando yo llegué, ya había corrido a todos. Nunca se volvió a levantar esa iglesia. Pero quiero decirle algo, me dejó una lección. No confiar
no dejar que un ministerio se contamine con esas cosas. ¿Usted quiere profundizar? La Biblia dice que lo secreto, ¿a quién le pertenece? A Dios. Lo revelado, ¿a quién le pertenece? A nosotros. ¿Sale? Así que usted puede decirle, pastor, mire esto se ve bien, esto parece bueno, pero no es así. Al final su pastor le va a decir, no está correcto. Gloria al Señor Jesús. Y dice la Biblia que el pueblo prevaricó contra Dios, dice. El pueblo de Israel ha prevaricado contra Dios. La palabra prevaricar es actuar conscientemente. ¿Qué es la palabra prevaricar? Actuar conscientemente, saber que no lo debería de hacer, pero lo hizo. Esa es la palabra prevaricar. Y cuando Acán comete el pecado de llevarse el oro a su casa, está haciendo pecar a todo el pueblo. El asunto es que ya había traído consecuencias. Y la Biblia dice que el fin de Acán y de toda su familia fue la muerte. Hermano, no esperen las consecuencias para que usted abra los ojos, o no espere que pase algo desagradable para que usted pase, ¿cómo se llama? Abra los ojos. Muchas cosas que tenemos en nuestra casa son malas y nosotros las permitimos. Y yo creo que nosotros en este tiempo, hermano, no tenemos que volver todas las veces al mismo mensaje. Lo importante aquí es que usted, sí de verdad, comience a hacer conciencia de que lo que está llevando a su casa no está bien. Mucho menos si va a afectar a toda la familia, ¿sale? Gloria al Señor Jesús. Recuerdo al hombre que no tenía que comer en su casa, cristiano, no le alcanzaba el dinero, no tenía para comprarle zapatos a sus hijos, no tenía para la escuela, ni siquiera para la comida. Y aquel día yo llegué y le dije al hombre, algo está fallando en esta casa. Y el hombre me dijo, pero si yo diezmo, yo ofrendo, yo bendigo a mis padres, yo bendigo a mis pastores. Entonces imagínense en un cristiano perfecto, ¿qué falla puede haber? Pero lo que usted no sabía, que el hermano César es un hombre muy observador. O sea, siempre que yo voy a su casa de usted, lo primero es que yo juzgo. Y ese hombre había salido de vacaciones y se había traído un frutero con un sol azteca y lo había puesto en el centro de la mesa. Y esa figura o esa escultura le había traído maldición. ¿Quién vive? Y ahí estaba en el centro de la mesa y eso le robaba la bendición, pero él no lo sabía. Y su esposa ya se la había tirado y él la volvió a recoger y la volvió a parchar. Y la volvió a poner en el centro de la mesa. ¿Por qué? Porque le gustaba al hombre. Gloria al Señor Jesús. Pero era algo que no le desagraba, que le desagraba a Dios. Era cosa abominable, cosa fea, cosa asquerosa. Pero él no sabía eso. Solamente sus sentimientos lo llevaban a llevar eso a su casa. Y eso le trajo una maldición económica. Hermano, de verdad es importante que nosotros abramos los ojos. Porque si Dios ha querido bendecir a esta iglesia, ¿cuántas palabras de bendición han traído? Me estaba dando gusto ahora que vinieron los hermanos misioneros de que Dios nos había dado una palabra, de que Dios nos daba una plataforma internacional, y eso me acordé ese día que estaban por acá. Y digo, bueno, qué agradable, ¿no? Porque sí se cumple lo agradable, ¿no? Porque, ¿se acuerda, pastor, cuando dijimos que Dios nos daba una plataforma internacional? Y la verdad, yo me considero parte de su casa, o sea, parte de su ministerio, ¿sale? O sea, me considero parte de su ministerio y me alegro cuando esto sucede y digo, Señor, gracias porque tú respaldas un ministerio y sabemos que algo está sucediendo en la iglesia de Betel. Gloria al Señor Jesús. Entonces ya no somos los que somos, pero no nos hemos dado cuenta, ¿sale? Y Dios está demandando más, porque la Biblia dice que a Dios le da más, Dios se le va a demandar más.
Así que aquí requiere, yo estaba pensando el día de hoy, dije, ya no es una iglesia, esto es un campo de entrenamiento. O sea, de verdad, hermanos, esto es un campo de entrenamiento. Y ya no se convierten en niños, ya son figuras, ya son personas, son hijos de Dios, ya no son bebés, ya son personas que tienen que regirse a través de una doctrina, porque esto le va a servir, hermano. ¿Sale? Hace unos días yo conocí a un joven, bueno, hace algunos años, y en aquella administración él llevaba una playera con la figura de Batman. No quiero decir que, no voy a satanizar todo, pero cuando Dios te habla, ¿verdad? Llevaba la playera con su figura de Batman, sus guantes, sus ¿cómo? Manoplas de Batman, todo bien Batman. Y en aquella ocasión estábamos ministrando en la iglesia y el muchacho no podía ser libre. Y yo me acerqué a él y le dije, hijo, es que todo lo que traes encima es como un anatema, es como una maldición para tu vida, porque el Batman es una gárgola, como un vampiro, ¿no? Algo así. Y de pronto, pues ya le dije, bueno, dijo, ¿y entonces qué tengo que hacer? Pues quítate las manoplas y quítate la playera aquí. Dijo, pero es que no traigo nada encima. No importa, aquí no te vamos a juzgar. ¿Ah? Le dije, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere hablarte a tiempo, porque el diablo te quiere destruir. Y cuando ese muchacho se quita la playera porque tuvo la actitud de quitársela. Yo no me la quitaría si yo quiero, pero se quita las manoplas, se quita la playera y la tira a la basura. Y ya, oro por él, lo bendigo y se va. Ahora que regresa con su playera de Batman. Gloria al Señor Jesús. Y con un problema tremendo. Y lo primero que me dijo, pastor, yo sabía que al que usted me viera, inmediatamente se iba a acordar de lo que me había dicho aquella vez. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se había vuelto a poner su playera de Batman y ahí traía su playera, dijo, hasta los anillos traía de Batman. Hermano, de verdad, eso es bien importante, porque cuando usted sirve a Dios, usted tiene que cortar con varias cosas, y más cuando su pastor se lo dice. ¿Sale? Y yo le digo, bueno, mira, pues aquí ya ni siquiera te voy a decir nada, llévate tu Batman a donde quieras. Dios ya te habló, Dios ya te lo dijo, las consecuencias, ¿quién las va a tener? Él como persona, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante esta palabra porque nosotros tenemos que revisar. Hay mucha gente que ve sombras en su casa, mucha gente que tiene pesadillas, mucha gente que no duerme. ¿Cómo va a dormir? Tiene el montón de películas ahí. ¿Ah? Tiene un montón de revistas. Una sola figurita, hermano, puede cambiar toda la historia. ¿Ah? Pero nosotros no nos damos cuenta y a veces lo atesoramos porque nuestro corazón también atesora. Hay cosas que llevamos aquí en el corazón y dices, es que me lo regaló mi comadre. Es que me lo regaló mi compadre. Es que me lo regaló mi novio. Ya no está, ya se casó, pero aquí traigo todavía su recuerdito. ¿Ah? Gloria al Señor Jesús. Pues sí, es un buen recuerdito, porque eso también enferma, hermano. Eso también mata. Gloria al Señor Jesús. ¿Usted cree que ir a lugares prohibidos también sea anatema? ¿Habrá gente aquí que consulte a los brujos y a los hechiceros? Sí, la hay. Y eso trae maldición a toda la iglesia. ¿Habrá gente aquí que limpia a sus niños con el huevo todavía? ¿No, hermanos? Eso es algo tremendo. Pero por eso suceden muchas cosas desagradables. La casa, hermano, Dios viene, la barre, la limpia, la adorna. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos ensuciamos, ¿o no? ¿Sí? ¿Usted cree que el hermano César ha ensuciado muchas veces su casa? Sí, la he ensuciado. He ido a lugares desagradables, lugares de oscuridad, lugares sucios. A veces conscientemente, a veces inconscientemente. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe una cosa? Dios tiene misericordia de nosotros porque nos ama.
porque ama a nuestros hijos, ama a nuestra esposa, ama a nuestra familia, ama a nuestra iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y yo le digo, ¿por qué? Porque se lo voy a decir como testimonio. Actualmente tenemos una hermana enferma, tenemos una hermana que está mal. Una hermana que pasó por una situación difícil. ¿Pero qué cree? Ella estaba enferma y se la llevaron a otro lado a sanar, a otra iglesia. No la sanaron, la dejaron peor de lo que estaba. ¿Y qué cree? Regresó y ya no se compuso. Así que si usted le dice, no, pues vayas a la iglesia del hermano César, allá está la mera unción. No le crea, hermano. Allá no, hermano, no, de veras. Dios lo ha traído aquí para bendecirlo, para sanarlo, para restaurarlo, para limpiarlo. No necesita ir hasta allá para que se limpie. No hay mejores ministros, todos somos iguales, siervos de Dios inútiles. Gloria al Señor Jesús. Todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos. Donde tú te pares, ahí está Dios. Pídele perdón a Dios y Él va a perdonar tu pecado. Él va a limpiar tu casa. Bueno, Él ya te dio la palabra, tú la vas a limpiar. Tú la vas a limpiar. Póngala bonita, adórnela, límpiela. Creo que yo estoy peleado con la, ¿cómo se llama? Con la limpieza, con el desorden. Y la verdad es que sí se cumple esa palabra, porque esa palabra para ese varón es simbólico. Ese varón simboliza un ministerio, no solo una persona, un ministerio completo, una iglesia completa. Y esto que está hablando Dios no se va a hablar solamente en esta iglesia, se va a hablar en muchas iglesias. Este mensaje no se lo está dando solamente a Dios al hermano César, sino a muchos pastores que en este momento están predicando a nivel mundial. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la venida del Señor Jesús se acerca y Dios no nos va a llamar así como estemos. Así, Señor, con todas las deficiencias, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Todo o nada? ¿Frío o caliente? Yo te dije que ordenaras tu casa, tú no quisiste. Y cuando Dios pide ordenar tu casa, ¿qué crees? Es porque vas a tener visita. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te visite para bendecirte o para juzgarte? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y le va a preparar a Dios lo mejor? ¿Sí? Pastor, échale una visitadita a los hermanos. Ahí casa por casa. ¿Ah? Porque a veces somos como la sube y baja, ¿no? Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y Dios me dijo una palabra hace un tiempo. Me dijo, ¿quieres que esté contigo? Limpia tu casa. Limpia tu iglesia. Arréglala. ¿Sí o no? Dijo, yo no habito en lo sucio. Yo no habito en lo vil. En lo abominable no habito yo, dijo Dios. Si tú no lo haces, ya no vuelvo. Fíjese, cuando Dios te habla, ya te habla con palabras bien directas. Porque no crea que solamente Dios es amor. Que solo Dios es misericordia. También es fuego consumidor. Y la verdad es eso. La verdad es eso. Fuego consumidor. El problema es cuando nosotros decimos estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y el Señor dice, no digas dentro de ti, templo de Dios es este, templo de Dios es este. No caigas en esa mentira. Porque pecamos todos los días, todos los días, todos los días. Y Dios es fiel. Y cuando me dijo que Él no habitaba en la basura o en lo sucio, me preocupé, ¿sabes? Porque a veces, aunque tratamos de arreglar lo más bonito en la iglesia, el altar, siempre sentimos que algo falta, ¿no? El adorno de nosotros, el amor de nosotros hacia las cosas de Dios, el amor de nosotros. ¿Quién vive? ¿Quiere usted que Dios le visite? Prepárese. Prepare su habitación, prepare su casa. Y cuando Dios lo visite, no arregle su casa para un solo día. Cuídelo. Cuídelo. Cuide su familia, cuide sus hijos. O sea, yo tengo mis hijos, tienen teléfono, pero los teléfonos no tienen contraseña, yo reviso los teléfonos.
Y sí puedo entender, este es un niño todavía, este ya no está niño. Y así nosotros vamos cuidando la casa, porque entonces se cumple esa palabra, dice, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás. ¿Y la qué? La abominarás. ¿Ah? No traerás cosa anatema. Son cosas que no tienes que tocar, que las debes de tener como basura, que no debes de tener relación con esas cosas en tu vida personal. Porque algún día toda la historia de nuestra vida cambia y es desagradable. Gloria al Señor Jesús. Dice, porque es anatema, algo que se maldice para siempre, es maldición. Es prohibido para nosotros, es prohibido para nuestra casa. Así que olvídese de su trébol, olvídese de su pata de conejo, ¿ah? Porque sacrificaron muchos conejos cuando se puso de moda eso de la pata. A toda la gente la veíamos con pata de conejo porque a un artista de la televisión se le ocurrió ponerse su pata de conejo ahí en un programa y de ahí toda la gente adoptó esa moda de traer su pata de conejo de la suerte, y eso no existe con Dios. En Dios existe la bendición y solamente la bendición, amén. Gloria al Señor Jesús. En cuanto a nosotros, hermanos, quiero decirle esto. Hace un tiempo yo tuve una situación personal con un muchacho en una iglesia. Este muchacho había querido introducir otra doctrina que no era la que estaba predicando su pastor, no era la que estaba predicándose en la iglesia. Este muchacho era un profeta, era muy buen profeta, profetizaba bien, servía bien, pero un día se contaminó con una doctrina y la quiso introducir a la iglesia. El pastor por muchos días estuvo luchando con él para que le hiciera entender que estaba mal lo que él estaba trayendo. Y al último, yo hablé con ese muchacho y le dije, ¿sabes? Es que todo lo que tú estás trayendo va a involucrar a toda la iglesia. ¿Pero qué crees? A lo mejor tu pastor no te dice nada, pero yo sí. Te doy tanto tiempo para que te arrepientas y te retractes de todo lo que estás trayendo, o te vas a ir de la iglesia. Yo mismo voy a orar para que te vayas. ¿Y qué cree? Se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien tenía los ojos abiertos y puestos en esa iglesia que era el hermano César. ¿Sale? Así que yo le digo esto, aunque yo no estoy aquí, aunque usted no me ve aquí entre los pasillos y saludándole personalmente, mis ojos están aquí, mi corazón está aquí. Así, porque amo esta iglesia y deseo que Dios los bendiga en todos. Yo le digo a Dios, Señor, hazlos crecer, bendícelos en los dones, en los milagros, en las señales, en los prodigios, en las liberaciones, ¿no? Y ese es el deseo de mi corazón. Pero ¿por qué el hombre no puede ser libre? ¿Por qué han tenido liberaciones y no han podido cerrar esas liberaciones? Porque el mal no está en dónde, en la persona. El mal está ¿en dónde? En su casa. ¿Y cómo cree que está eso? Bien escondido. ¿Sale? Y la casa no solamente simboliza lo material, sino lo espiritual. Hermano, abra su corazón, ¿quiere ser libre? Abra su corazón, sea sincero consigo mismo y no nos engañe. Gloria al Señor Jesús. Porque a veces pensamos que estamos engañando a Dios. Hace unos días yo atendí a un muchacho que venía muy mal y de pronto el muchacho no podía ser libre. Pues ¿cómo va a ser libre, hermano? Trae muchas cosas encima. Tiene que venir una limpieza. ¿Para qué? Para que Dios te pueda bendecir. Para terminar, quiero decirle que hace un tiempo estaba ministrando en una iglesia. Llegó un sacerdote que llevaba muchas cosas. Cuando lo tuve frente a mí, quiero decirle que esta persona posiblemente no era cristiana. Pero cuando lo tuve frente a mí, le dije, sí, te voy a bendecir.
sí te voy a bendecir, pero quítate todo lo que traes encima. Y el hombre me quedó viendo, se fue hacia atrás. A los 5 minutos regresó limpio y me dijo, ahora sí bendíceme. Y lo bendije, hermano. Y Dios lo bendijo por medio de esa oración. Pero él se tuvo que quitar todo lo que traía encima para que recibiera esa bendición. Al término de la reunión, ese hombre se acerca conmigo y me dice, ¿sabes? Eres un valiente. Todas las personas, ninguna me había dicho lo que tú me has dicho. Pero yo quería bendición. Y aunque sabía lo que significaba quitarme todo lo que traía encima, me costó. Pero tuve la bendición de Dios. Hermano, así como usted quiere la bendición de Dios, quítese todo lo que trae encima. Quíteselo, hermano. De veras, quíteselo. Y va a tener la verdadera bendición de Dios. Y va a tener la aprobación de Dios. Y sea un hombre de pacto. Gloria al Señor Jesús. Porque así como el pueblo de Israel pecó conscientemente, porque la palabra prevaricar quiere decir eso, actuar conscientemente o hacer algo que tú sabes que está malo y conscientemente sabes que está malo, eso es la palabra prevaricar. ¿Sale? Y Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir a esta iglesia, pero cuídela. Cuide el altar. Cuida a su pastor. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que Dios no va a hacer nada si no se lo revelare a sus siervos los profetas. Y es el tiempo de que el pueblo responda. ¿Sabe cuál fue uno de los ataques que ha tenido esta iglesia? Callarle la boca a los profetas. Y no por un día, por muchos días. ¿Sabes por qué? Porque vino una prueba sobre los profetas y el diablo dijo que todos los profetas estaban mal. El no hablar, el no dejar libertad, eso trae problemas. Porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Siempre tiene que haber, la palabra profética trae un orden o un desorden. Gloria al Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, siempre tiene que la voz de Dios estar aquí. Cuando le dijo el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto como atalaya sobre la casa de Israel, vas a ir y vas a hablar y les vas a denunciar su pecado, te escuchen o te dejen de escuchar. Si tú les hablares a tiempo, su sangre caerá sobre de ellos, pero si tú no les hablares, la sangre de ellos caerá sobre ti. Gloria al Señor Jesús. Y yo sé que las personas que estamos en esta iglesia y que estamos en esta tarde, no somos personas que estamos fuera. Si Dios trajo esta palabra, es porque usted está aquí. Era el que tenía que estar y nadie más. ¿Sale? Si Dios hubiera querido que otro hermano hubiera venido, que otra persona estuviera aquí, posiblemente lo hubiera traído. ¿Sale? La palabra es para nosotros. Y no mira a su hermano que está a su lado. ¿Por qué? Porque la palabra va directamente a nuestra vida personal. ¿Sale? Cuide la casa, cuide su familia, cuide su esposo, cuide sus hijos y cuide su iglesia. Cuide su altar. Cuide a sus pastores. Y no rompa los pactos que ha hecho con Dios. Y si los ha hecho en esta tarde, usted dígale a Dios, perdón, Señor, rompí el pacto. Quiero que me perdones, pero no quiero que sea maldición para mí. Quiero que sea restaurado. Quiero ser libre de toda maldición. Porque eso no solamente me involucra a mí, sino a toda mi familia. ¿Sí? ¿Cuántos hombres de pacto hay aquí? ¿Sí? Levante la mano. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Yo he hecho pacto con Dios. No en servirle, sino en otras cosas. Gloria al Señor Jesús. No en servirle.
porque le sirvo por convicción y por agradecimiento y por amor y por todo lo que Dios me ha dado, pero yo he hecho pactos en algunas veces con Dios. ¿Sale? Y quiero decirle que los pactos de Dios funcionan y sirven y traen bendición. ¿Sale? Dios me dijo hace un año aquí en esta misma iglesia una palabra de pacto. Me dijo, en tu casa no va a haber muerte ni va a haber enfermedad. ¿Y qué cree? Yo le creo a Dios y esa palabra es vigente todo el tiempo, pero yo guardo ese pacto, guardo esa palabra con Dios. Así que en esta tarde, si algo está sucediendo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, no puedes ser libre, no puedes ser sano, no puedes ser restaurado, es porque hay un ¿qué? Anatema. Hay una maldición sobre ti. Hay una maldición sobre tu casa. Hay una maldición sobre tu negocio. Hay una maldición sobre tu trabajo. La Biblia dice que mucha gente no se levanta solamente para bendecir, sino para hacer mal continuamente. Dios nos quiere librar de todas estas cosas. Si usted ha caído en maldición, aún si usted ha visto la maldición, es el tiempo de deshacerse de ella, porque la Biblia dice que el Señor Jesús se hizo anatema por causa de nosotros. Maldición de cruz. Porque la Biblia dice que todo aquel que era colgado en un madero era maldición, ¿verdad? Y el Señor Jesús se hizo anatema por causa de nuestra salvación, por causa de nuestra paz, por causa de nuestra sanidad, por causa de nuestra libertad. Su sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario es suficiente para que seamos completamente libres. Gloria al Señor Jesús. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él. Y de verdad, hermano, yo puedo decirle que muchos de nosotros que hemos batallado, estamos a punto, así mira, a punto de ser libres. A punto de tener algo diferente en nuestra vida. Pero hay algo que está impidiendo ese intermedio. ¿Sale? Gloria al Señor Jesús. Y eso es maldición. Hace un tiempo Dios me reveló algo. Me reveló a una mujer que se le había caído su puerta, una puerta muy grande en su casa, y esa mujer quería levantar la puerta, y esa puerta no la podía levantar, y yo le ayudaba a la mujer a levantar la puerta, y de pronto cuando yo levantaba la puerta, al salir la mujer ya se le había caído el vallado, y yo quise ayudarle a levantar el vallado. Y cuando yo quise ayudarle a levantar el vallado, le faltaba así, mira, un cachito para amarrar el vallado y que no se volviera a caer. ¿Sabe cómo se llamaba eso? Falta de perdón. Esa mujer había pasado una situación familiar con su esposo y no lo perdonaba. Y por no haberlo perdonado podía tener la mujer todo menos la sanidad. Por un espacio bien pequeñito que le faltaba a esa mujer, que se llamaba perdón, falta de perdón, y eso era como una maldición en su vida. No podía ser libre, no podía ser sana. Dios está tratando cosas de sanidad, hermanos. ¿Sale? Pero ya tiene que dar pasos. ¿Ah? Dios está hablando de sanidad, hablando de bendición. Dios ha querido bendecir. ¿Cómo se llama usted? Dios ha querido bendecir su vida, ¿sabe? Y Dios le ha dado muchas palabras de bendición a usted. Y en el corazón de Dios está bendecir su casa. Pero usted tiene que hoy decirle a Dios, Señor, yo quiero esa bendición. ¿Sí, hermana? Porque yo veo que aún le cuesta y aún le falta. Si usted quiere, Dios está abierto, porque Dios ha puesto los ojos sobre usted y sobre su casa. ¿Sale? Dios bendiga su vida. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted llore. Dios no quiere su mal. Desde que la llamó a esta iglesia, la ha llamado para bendecirle.
Le ha llamado para que usted viva cosas nuevas, cosas agradables, cosas bonitas, pero nosotros tenemos que dar esos pasos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Póngase de pie en esta tarde.